Buenos días con todos, buenos días, docente Magíster Andrea del Cisne Hidalgo Loján. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la Unidad de Educación en Línea y a Distancia de la carrera de Educación Inicial. Estamos realizando el trabajo del panel de la materia de expresión oral y escrita. Aquí vamos a hablar del tema de expresión oral y las habilidades comunicativas. En el presente trabajo, las integrantes somos mi persona, Caterina Abigail Jarro Macas, como moderadora, y como panelistas están María del Cisne Maldonado Guamán, Jennifer Fernanda Muludí Lucero y María Antonieta Ortega Muludí. El contenido que vamos a tratar en este trabajo es expresión oral y habilidades comunicativas, la comunicación oral y la comunicación interpersonal, habilidades para la comunicación oral y roles de lenguaje y contexto. Vamos a tener como primer panelista a María del Cisne, quien nos va a explicar lo que es el tema expresión oral y habilidades comunicativas y la comunicación oral y la comunicación interpersonal. Adelante, María del Cisne. Expresión oral y habilidades comunicativas. Las habilidades no verbales se estudian desde las disciplinas como la kinésica, la proxémica, la comunicación artefactual y la paralingüística, que analiza movimientos corporales, uso de espacios, objetivos y modulación de la voz. Se destacan recomendaciones sobre el contacto visual efectivo, la postura, el control de gestos y la expresión facial para lograr congruencias entre fondo y forma. La comunicación oral y la comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal opera en distintos niveles de interacción, desde el distinto conductas formales y superficiales hasta el íntimo vínculo profundo y comprensión mutua. Los mensajes transmitidos pueden ser racionales, ideas estructuradas y lógicas y emociones, siendo la combinación de ambas necesaria para una comunicación auténtica y efectiva. La comunicación oral estratégica implica planear, organizar y ejecutar acciones comunicativas con un propósito consciente y definido para alcanzar efectos deseados en el receptor. Gracias. Muchas gracias, María del Cisne. Como siguiente panelista tenemos a María Antonieta, quien nos va a explicar qué son las habilidades para la comunicación oral. Adelante, María Antonieta. Gracias. Las habilidades para la comunicación oral son capacidades que permiten expresar ideas, sentimientos y mensajes de manera clara, afectiva, mediante el uso de elementos visuales, vocales y verbales. Se clasifican en habilidades visuales relacionadas con la apariencia, gestos, la postura y contacto visual. Habilidades vocales relacionadas con el uso de la voz, como el tono, volumen, velocidad y pronunciación. Y las habilidades verbales relacionadas con el uso correcto de las palabras, la claridad y organización de las ideas. Estas habilidades ayudan a mejorar la interacción y comprensión entre las personas. Aquí nos basamos con la fórmula BBB, visual, verbal y vocal. Visual, nos referimos a los aspectos no verbales del cuerpo, por ejemplo, el contacto visual, la postura, los gestos y la expresión facial. La verbal se refiere al contenido mismo del mensaje, es decir, a las palabras que usamos. Un ejemplo del vocabulario, la claridad y la organización de ideas. Vocal incluyen los aspectos de la voz que no son las palabras en sí. Ejemplos, tono, volumen, pronunciación y entonación. Muchas gracias, María Antonieta. Como última panelista tenemos a Jennifer Fernanda con el tema roles del lenguaje. Adelante, Jenny. Los roles del lenguaje. El lenguaje es una herramienta fundamental de comunicación que cumple diferentes roles según la interacción del emisor y la situación en la que se utiliza. Estos roles permiten transmitir ideas, emociones e información de manera efectiva. Tenemos los roles del lenguaje.
Función referencial se usa para informar o transmitir datos objetivos sobre la realidad, como por ejemplo tenemos hoy es lunes. Función expresiva permite manifestar sentimientos, emociones o estado de ánimo. Ejemplos, estoy feliz. Función empleativa o conativa busca influir en el receptor, dar órdenes o pedir algo. Por ejemplo, cierra la puerta. Función poética se enfoca en la forma del mensaje usando recursos literarios, como por ejemplo los poemas o las frases creativas. Tenemos los roles de contextos. El contexto es el conjunto de las circunstancias que rodean el acto comunicativo que influye en la interpretación del mensaje. Los tipos de contexto: contexto físico, lugar donde ocurre la comunicación; contexto social, relación entre los interlocutores, de amistad, autoridad, etc. Contexto cultural, costumbres, valores, creencias y compartidas. Contexto psicológico, estado emocional de los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. A continuación les voy a realizar unas preguntas. La primera pregunta es para María del Cisne. María del Cisne, ¿cuáles son los dos extremos de los niveles de interacción en la comunicación interpersonal según el texto? Eh, los extremos son el nivel distinto caracterizado por la conducta formal y superficial y el nivel íntimo que implica un nivel profundo y comprensión mutua. Gracias, María del Cisne. María del Cisne, ¿qué aspectos específicos de la comunicación no verbal se recomiendan cuidar para lograr efectividad? Se recomienda cuidar el contacto visual, la postura, el control de gestos y la expresión facial. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para María Antonieta. María Antonieta, ¿para qué sirven las habilidades en la comunicación oral? Sirve para comunicarse mejor con las demás personas, expresar ideas con claridad y hablar con seguridad. Gracias. Gracias. Y la última pregunta es para Jennifer. Jennifer, ¿qué función del lenguaje expresa emociones o sentimientos? La función del lenguaje que expresa las emociones y el sentimiento es la función expresiva. Muchas gracias. En este momento les voy a dar una breve conclusión. La expresión oral y las habilidades comunicativas son fundamentales para interactuar de manera efectiva en la vida diaria, a través de la comunicación oral e interpersonal. Las personas pueden intercambiar ideas, expresar emociones y fortalecer relaciones para lograrlo. Es necesario desarrollar habilidades como la claridad, la escucha activa y la confianza al hablar. Además, es necesario comprender los roles del lenguaje y el contexto que permiten adaptar el mensaje según la situación y el receptor, evitando malentendidos. En conjunto, estos elementos favorecen una comunicación más efectiva, respetuosa y significativa en distintos ámbitos. Muchas gracias por la atención a todos. Esta ha sido nuestra participación.